Son las 16 horas con 29 minutos, estamos de regreso aquí en CNN y proseguimos el análisis de lo que está ocurriendo en Ucrania junto al vicepresidente del Consejo Académico y Consultivo de Investigaciones Militares e investigador del Centro de Estudios Internacionales, don Javier Urbina. Señor Urbina, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas tardes. Hemos asistido a una sucesión de hechos tan poco frecuentes en 4 días, desde la invasión de un país por parte de otro, y no de cualquier país, de un país europeo, a la reconfiguración de la OTAN en torno, por ejemplo, al envío de armas a ese país agredido, que no es parte de la OTAN, a poner en alerta máxima al sistema de defensa nuclear. ¿A qué estamos asistiendo en estos 4 días, don Javier? Bueno, lo primero que hay que considerar aquí, algo que a todos los analistas se nos va quedando atrás, pero estamos en presencia de una guerra. La guerra en su propia naturaleza apela a estas situaciones siempre extraordinarias. Nunca una guerra se repite igualmente. Incluso si nosotros apelamos a la misma naturaleza de la guerra, podemos ver que si ésta se deja libre, a nada que la controle, vamos a llegar a peores grados de destrucción y de violencia en nuestra propia vista. Así que por eso es que se van ocurriendo estos hechos siempre inesperados, que nos van a presentar nuevos desafíos, especialmente para la diplomacia y también para la estrategia a las mismas Fuerzas Armadas que combaten. Bien, pero entonces, en estos esfuerzos por encauzar lo que está ocurriendo, deberíamos separar el análisis en las causas mediatas e inmediatas de este conflicto. Claro, por supuesto. ¿Cuáles son? Bueno, nosotros aquí, yo creo que lo que está para atrás, digamos, ya se ha dicho mucho, el propio Putin lo dijo antes de la guerra, en fin. Lo que nosotros estamos viendo aquí es el interés de Rusia, digamos, por reconstruir el mismo imperio, por decirlo así, término que se ha dado a todo este tiempo, digamos, que se tenía con la Unión Soviética. Es decir, en términos más geopolíticos, son las áreas de influencia que tenía la Unión Soviética, que esas heredarlas también hoy día Rusia. Y de ahí Ucrania es un factor clave para ir recuperando ello. Y a esto se le agrega de que en ese periodo, digamos, de post-caída del muro de Berlín en el año 89 y después pasando por todo lo que ha pasado en la historia hasta el 2014 y de ahora, la OTAN, que era el órgano de seguridad colectivo de la Europa, ha crecido de 14 países a 30, incluyendo varios países que antes estaban en la esfera de la Unión Soviética. Entonces, Rusia tiene ese interés en tomarlo. Y allí entonces buscan toda una manera especial de cómo iniciar la guerra. Y eso es lo que hace Putin en estos días, digamos, sus declaraciones, incluso cuando dice no voy a atacar a Ucrania, pero después lo ataca a Ucrania, es decir, cómo prepara las fuerzas, cómo hace maniobras y ejercicios alrededor de Ucrania, en fin, todo un desarrollo que lo lleva a una acción de guerra convencional, en esa parte convencional, pero que antes se presentó como una suerte de guerra híbrida, es decir, no solamente están las armas convencionales, sino que previamente están los ciberataques y otras acciones más que se pueden desarrollar, o un conflicto asimétrico de los pro-rusos que están siendo repelidos por la acción del gobierno ucraniano, en fin. Pero todo esto se prepara y llegamos a la situación que estamos hoy día. Sí, ahora, he leído un par de análisis que hablan más bien de recuperar la zona de influencia del Imperio Ruso, volviendo un poco más atrás en la historia, más que porque al parecer algunas naciones que pertenecieron a la órbita soviética las da por perdidas, pero volver a restablecer el territorio de la vieja Rusia zarista, que incluye, por ejemplo, la península de Crimea, en aquella época Moldavia, Kazajstán, y que básicamente implica replegarse un poco, pero mantener zonas de influencia vastas en los dos continentes, Europa y Asia. Bueno, hay una situación muy, muy importante, yo con eso que señalas, digamos que es perfectamente bien, y además hay que pensar de que, un pequeño paréntesis, que la misma situación que se vive en este pensamiento, digamos, imperialista, digamos, respecto a Ucrania, también se vive en Polonia, los países bálticos y los estados que tú has nombrado. De tal manera que esto puede seguir para adelante.
Entonces, es una situación muy, muy compleja, especialmente para la Europa, que ya hizo un trabajo interesante político de ir incorporando a estos nuevos países, digamos, en esta visión democrática para hacer una suerte de escudo, digamos, respecto a lo que es Rusia. ¿Fue eficiente el sistema de defensa mutua de la Unión Europea, de la OTAN, para enfrentar la agresión de Rusia a Ucrania? Bueno, es que no se le puede pedir a la OTAN algo para lo cual no está diseñada, ¿no? La OTAN fue diseñada como un sistema de seguridad colectivo para los países miembros. O sea, no se puede ir allá. Lo que sí podríamos decir nosotros que la OTAN en lo que está haciendo ahora, es decir, por ejemplo, introducir ayuda militar, asistencia militar, armamento, etcétera, a Ucrania, eso que sí lo puede hacer y de hecho lo estaría haciendo. Yo diría que el triunfo más importante de la OTAN en este momento es permanecer unida, tener una misma visión de lo que está ocurriendo en el conflicto. Eso yo diría que es lo más poderoso y lo que más ha sorprendido al propio Putin, que es un maestro para dividir previamente antes de hacer esta agresión. Él pensó que iban a haber posturas distintas y no las hay, digamos. Entonces, hay sacrificios de países como, por ejemplo, Alemania. Entonces, esa es una situación muy importante para la OTAN. Por eso es que es difícil culparla de algo para lo cual no está prevista, sino que es cómo reacciona en sus propios términos. Claro, claro. O sea, una intervención militar de la OTAN está descartada por la Carta Fundamental del Tratado del Atlántico Norte. Sin embargo, 4 días de combates, los tanques a las puertas de Kiev, y ahora la Unión Europea empieza a enviar armas, y para peor, don Javier, cuando ya se estableció no sé si un cese el fuego tácito, pero el comienzo de las negociaciones para el lunes. O sea, enviar armas ahora, cuando hay una situación de alto el fuego, parece más bien un gesto simbólico. Debo decir también que están enviando armas que serían particularmente útiles en un combate urbano. Misiles tierra-aire, Stinger, y cohetes o granadas retropropulsadas antitanque. Sin embargo, parece que fue un pelito demasiado tarde. Claro, yo concuerdo que esa es la visión que se da. Aquí, dos temas, lo que tú planteas, que son el tema de las armas, la ayuda de la OTAN, y el tema de la negociación, y que están muy relacionados, que está bien. Con el tema de las armas, yo, igual que tú, pienso lo siguiente: las armas, uno se puede hacer 3 preguntas rápidamente. Bueno, ¿cómo van a llegar las armas? ¿Cuándo van a llegar las armas? En época de paz, si estuviéramos viviendo paz y se dan armas a un país a otro, esto toma su tiempo. Hay un tiempo a lo mejor puramente logístico, ni hablar las regulaciones políticas que tengan que haber respecto a la entrega de armas. Así que esto también uno ya sabe que no puede ser tampoco inmediato. Y lo otro es que en ciertos armamentos que se van a entregar, por ejemplo, armamento menor o de bajo alcance, por ejemplo, pistolas, fusiles, cosas así, es probable que esto, claro, se entreguen a la resistencia o al armamento y pueda funcionar, y munición también. Pero otro tipo de armamento, como los mismos Stinger o algún tipo de misil que son para defensa antiaérea o defensa antitanque, requieren de instrucción y de entrenamiento que toma su tiempo. De manera que el gesto moral que efectivamente hay detrás de esta acción, cosa que Ucrania agradece igual, tiene un efecto moral, eso sí, pero nosotros queríamos ver de que este efecto moral se transforme también luego en un efecto operacional para las fuerzas que están allí ucranianas. Y respecto a la negociación, aquí también hay otro tema muy relevante, es lo más extraño, por decirlo así, porque cuando 2 estados o 2 se encuentran en una acción armada, uno contra otro, en un conflicto armado, en un conflicto violento, donde hay baja, etc., justamente ese es el peor momento para negociar, porque no está el espacio político para hacerlo. Y hoy día no está ese espacio político. Por eso que tiene razón Zelensky de no tener no guardar mucha esperanza sobre eso. Claro, porque no está el espacio político para hacerlo.
se siguen efectuando combates, siguen acciones, etcétera, y más encima se pide que vayan a Minsk, nada menos a Bielorrusia. Bueno, y después se negocia, se arregla para que sea en la frontera, pero igual en la frontera en Bielorrusia, que sería el otro adversario. Es decir, estas no son negociaciones que se establecen así, mire, dicen negociaciones sin una agenda previa, sin ninguna condición. Eso no es así, no va a funcionar así. ¿Por qué razón? Porque a mi entender, y los análisis que hacemos nosotros en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, nuestro entender es que cualquier negociación diplomática va a partir con una primera condición, es de que las fuerzas rusas salgan del territorio para poder negociar. Claro. Si eso es mucho, que las fuerzas rusas entonces se detengan y se provoque un cese del fuego formal. Y allí entonces entrar a buscar términos de negociación y fijar una agenda para negociar. Pero esto así como está hoy día, para mañana, no parece que razonable, no parece que se diera la oportunidad adecuada para lograr un buen resultado. Pero en política sabemos que nunca está todo dicho y pueden haber sorpresas, y esta vez podría haber una sorpresa mejor. Claro, fue una excelente ventana de oportunidad para ambos líderes. Para Vladimir Putin, al que la operación no le salió tan rápido y fácil como él pensaba, y a Zelensky, que ha logrado unificar en torno a su figura la resistencia, pero que también es claro que ante un ataque masivo, casa por casa, cuadra por cuadra, estilo Stalingrado, Segunda Guerra Mundial, la cuota de sangre derramada es demasiado alta para cualquier político y no se puede dar ese lujo. Entonces aprovecharon la ventana. ¿Cuál es para usted, don Javier, los escenarios más probables de aquí al término de las negociaciones? Bueno, si supongamos que las negociaciones no tienen el éxito esperado, porque si hubiese éxito sería un cese del fuego. Éxito sería de ahí para adelante fijar un nuevo camino de negociación con esa contención, es decir, las fuerzas rusas no siguen progresando más allá de donde están y se entiende que después se van a retirar. Si eso no se logra, naturalmente va a seguir la acción bélica, y el escenario que se prepara, por decirlo así, para Ucrania es que las fuerzas armadas de ellos continúen defendiendo Ucrania de la mejor manera posible, que ganen tiempo para poder tener el apoyo de asistencia militar, ya sea en armamento y munición, que le dan los países europeos, y de allí en adelante, acabada esa o desgastada la fuerza armada ucraniana, pasar a una etapa de resistencia. Y la resistencia incluye toda la población, como lo hemos estado viendo, y esa resistencia ocuparía una estrategia de esa que se llama una estrategia sin tiempo. Es decir, no se trata de lograr objetivos inmediatos, sino hay que resistir y mantener permanentemente bajo fuego o bajo algún tipo de presión a las fuerzas ocupantes, hasta que se den las condiciones políticas necesarias para llegar a nuevas instancias de acuerdo. Aquí entonces lo militar para Ucrania y también para los países que están afuera, lo militar lo que tiene que buscar algún tipo de situación que obligue a Rusia a buscar entonces tener un espacio político para lograr un acuerdo, esta vez sí, en condiciones diferentes. Entonces, eso es lo que se hace. Pero hay un elemento que en cualquier estrategia que se elabore, porque esto es imaginación, estamos haciendo aquí, es lo siguiente: el objetivo inmediato para Rusia es Zelensky. Porque ellos quisieran, y lo dijeron, ojalá no disparar contra ningún ucraniano porque somos todos rusos. Somos como disparar a los parientes, digamos. Así que eso no queremos. Pero sí cambiar ese régimen y desnazificar, digamos, ese régimen. Es decir, hay que sacar a Zelensky de allí. Si Zelensky resiste heroicamente, incluso, esto puede transformar y cambiar el giro de las cosas. Eso es muy importante. Y hay otro elemento ahora también que distrae esta cosa, sí, que es lo que ha dicho Putin, de una alerta a estas fuerzas de disuasión nuclear. Eso es sumamente complicado, porque
puede significar muchas cosas, ¿eh? Desde un acto irracional también, pero también puede significar, mire, está diciendo Putin, no me está yendo bien con todos los objetivos, con la rapidez que yo buscaba, de tal manera que voy a dar esta señal, y esta señal significa una suerte de factor disuasivo para las propias fuerzas de la OTAN, que también son nucleares para allá. Así que no vayan a meterse ustedes porque vamos a llegar a este estadio. Ese es un tipo de cosa. O la otra razón es que Putin pretenda lograr poner un nuevo tema, digamos, en esta guerra, dado a que no está logrando ninguno de los objetivos que se fijó al principio. Así que es por ahí está, yo diría, lo que viene por delante, digamos, en el caso de que las negociaciones no produzcan un alto fuego definitivo. Pero en los términos que más preocupan a Rusia, digamos, queda establecido que el Kremlin nunca va a permitir el establecimiento de la OTAN en Ucrania. Me parece que cualquier negociación debe contemplar algo respecto de ese punto en particular, y si lo miramos desde esa óptica, Vladimir Putin, pese a la derrota que está sufriendo en términos de campaña militar, tendría un triunfo en los objetivos estratégicos que se había impuesto. Sí y no, diría yo. Sí, desde ese punto de vista, y no en cuanto a que este conflicto lo único que ha hecho a la larga es reforzar el espíritu de resistencia de Ucrania, exaltar los elementos nacionales de Ucrania, y lo mismo para los países como Polonia, los otros que están detrás. Es decir, Rusia pasa a ser, digamos, un enemigo y un adversario definitivo, perteneciendo o no a la OTAN. Eso sería otra cosa. Porque podríamos conceder de que Ucrania no sea a la OTAN, pero es amigo de todos los países. Mire, hay un tema que complica mucho a Rusia, y es como lo mismo que ocurriría como a China respecto a Corea del Norte. Estos países autocráticos no quieren limitar nunca con un país democrático que sea exitoso, digamos, en la democracia, exitoso en su desarrollo económico, con el modelo económico que van a desarrollar, etcétera, porque pasa a ser un imán muy fuerte al lado de su frontera para atraer incluso rusos que se vayan a Ucrania. Entonces, no es bueno tener un Estado democrático que sea así. Por eso que ellos quisieran tener un gobierno títere al lado, con un gobierno que no sea totalmente democrático, que al estilo como podemos imaginar. Entonces, por eso es que si no pertenece a la OTAN, Ucrania, que yo pienso que los países europeos hasta podrían conceder algo así, pero sí van a tener, después de este conflicto, una Ucrania a un modelo occidental, claro, que puede ser el veneno más grande para Rusia. Don Javier Urbina, a ver, déjeme leer el cargo porque es complejo. Es vicepresidente del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. El Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Le quiero dar las gracias por el tiempo que nos ha dedicado y la luz que pone sobre ciertos temas que parecen difíciles de interpretar. Que tenga usted una muy buena jornada. Muy buenas tardes, muchas gracias.